Una vida puede romperse no con un estruendo, sino con el silencio. El silencio de un comedor donde el único sonido es el de los cubiertos de plata contra la porcelana, el silencio de un padre que decide tu futuro sin mirarte a los ojos, el silencio de un sí. Acepto que se siente como una sentencia de muerte. Para Sofía, su jaula de oro no tenía barrotes de hierro, sino paredes de expectativas asfixiantes y un futuro que olía a perfume caro y a desesperación. Estaba a punto de perderlo todo para descubrir que, en realidad, nunca había tenido nada. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta agora ahí en Bikes o desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aire en la mansión de los Delacroix pesaba como una losa de mármol. Sofía sentía cómo se adhería a su piel, frío y denso, cargado con las palabras no dichas de su padre, Fernando, un hombre cuya espalda era la única vista que ella solía tener de él. Sentado en el extremo opuesto de una mesa de caoba que podría haber servido de pista de aterrizaje para un avión pequeño, Fernando cortaba su filete con una precisión quirúrgica. Sus ojos grises fijos en el plato como si estuviera diseccionando un problema empresarial. Sofía, que en realidad se llamaba Isabella de nacimiento, pero que odiaba ese nombre por considerarlo parte del personaje que debía interpretar, apenas había tocado su comida. La langosta termidor la miraba desde el plato, un lujo obsceno que se le antojaba como un insulto. Su prometido, Ricardo Montenegro, el hombre que su padre había elegido para ella como si estuviera cerrando una fusión corporativa, estaba a su lado. Su rodilla presionaba la suya por debajo de la mesa, un gesto que debería haber sido íntimo pero que se sentía como una reclamación de propiedad. Ricardo era todo lo que una familia como la suya podía desear, guapo a la manera de las portadas de revista, con una sonrisa tan blanca como falsa y heredero de un imperio inmobiliario que, unido al de los Delacroix, crearía un monopolio prácticamente indestructible. Y era precisamente por eso que Sofía sentía náuseas cada vez que él le sonreía. Ricardo olía a dinero viejo y a arrogancia, una combinación que a ella le revolvía el estómago. La boda será el evento del año, querida, dijo Ricardo, su voz suave como el terciopelo pero con un filo de acero. Rompió el pesado silencio y Sofía casi se sobresaltó. Ya he hablado con los organizadores. Orquídeas blancas importadas de Hawái y champaña que cuesta más que el coche de un hombre normal. Nada es demasiado bueno para mi futura esposa. Le guiñó un ojo y su mano se deslizó desde su rodilla hasta su muslo, apretando con una familiaridad que la hizo tensarse. Quería apartar su mano, gritarle que la soltara, pero la mirada gélida de su padre desde el otro extremo de la mesa la paralizó. Una mirada que decía, compórtate. Sé la dama que he criado. Ella forzó una sonrisa, un gesto tan frágil que temió que se le rompiera la cara. Suena, maravilloso, Ricardo. La palabra le supo a ceniza en la boca. Su padre asintió, por fin satisfecho. Es un buen acuerdo. La unión de Montenegro y Delacroix consolidará nuestro legado por generaciones. Legado. Esa palabra de nuevo. Para Fernando, Sofía no era una hija, era parte del legado. Un activo que debía ser gestionado, casado y utilizado para producir un heredero que continuara con el nombre. No le había preguntado si amaba a Ricardo. No le había preguntado si siquiera le gustaba. Simplemente había anunciado el compromiso una tarde, entre una llamada sobre el mercado de valores y una firma de documentos. Aquella noche, la sensación de asfixia se hizo insoportable. En su habitación, un espacio más grande que la mayoría de los apartamentos, decorado en tonos neutros y desprovisto de cualquier personalidad que no fuera la del diseñador de interiores. Sofía caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. El vestido de diseñador que llevaba se sentía como una camisa de fuerza. Se miró al espejo y no se reconoció. Vio a Isabella Delacroix, la heredera, la prometida, una muñeca de porcelana con los ojos llenos de pánico. Pero en el fondo, muy en el fondo, gritaba Sofía, la chica que soñaba con pintar, con sentir la arena bajo sus pies descalzos, con reír a carcajadas sin preocuparse de si era apropiado.
Fue entonces cuando la decisión, que había sido una semilla minúscula de rebeldía en su mente, germinó y floreció en un plan desesperado y febril. Tenía que huir. No mañana. No en una semana. Ahora. Mientras su padre y Ricardo celebraban su acuerdo con un coñac de 100 años en el estudio, Sofía se movió con un propósito que nunca antes había sentido. En una vieja mochila de lona que había usado en un viaje escolar años atrás, metió lo esencial. Un par de vaqueros, varias camisetas, ropa interior, sus zapatillas más cómodas. Dejó los vestidos de seda, las joyas que pesaban como grilletes y los tacones que la hacían sentir como si caminara sobre cristales rotos. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor de guerra anunciando su propia revolución personal. Su única duda fue el dinero. No podía llevarse sus tarjetas de crédito, la rastrearían en cuestión de horas. Abrió la caja fuerte oculta tras un cuadro, un secreto que compartía con su difunta madre, y sacó todo el efectivo que había guardado a lo largo de los años, regalos de cumpleaños de su abuela. Una mujer que siempre le había dicho que tuviera su propio nido por si acaso. No era una fortuna para los estándares de los Delacroix, pero para una fugitiva, era un salvavidas. Con el corazón en la garganta, escribió una nota breve y concisa sobre una hoja de papel con el membrete de su padre. No me busquen. No puedo hacer esto. Necesito vivir mi propia vida. Sabía que no lo entenderían. Lo verían como un capricho, un berrinche infantil, pero no le importaba. Era su única oportunidad. Deslizándose por los pasillos silenciosos de la mansión, se sintió como una ladrona en su propia casa. Cada crujido del suelo de madera era una explosión en el silencio. Evitó las cámaras de seguridad con una habilidad nacida de años de escabullirse para leer libros prohibidos en el jardín. Salió por una puerta lateral de la cocina, el aire fresco de la noche la golpeó como una liberación. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo sin sentir el peso del mármol y las expectativas. Corrió por los jardines inmaculados, la hierba húmeda mojando sus zapatillas, y no se detuvo hasta llegar a la carretera principal, a casi 2 kilómetros de la entrada de la finca. Allí, con el sonido de los grillos como única banda sonora, esperó. Un autobús nocturno, de los que llevaban a los trabajadores de vuelta a sus casas en los pueblos cercanos, apareció a lo lejos, sus luces 2 ojos amarillos en la oscuridad. Sofía levantó la mano y el autobús se detuvo con un chirrido de frenos. El conductor la miró con extrañeza. Una chica bien vestida, sola en mitad de la noche. ¿A dónde vas, niña?, preguntó con voz cansada. Sofía miró la lista de destinos en el letrero del autobús. Nombres de pueblos de los que nunca había oído hablar. Eligió uno al azar, el que sonaba más lejano, más anónimo. A Puerto Esperanza, dijo, su voz firme a pesar del temblor de su cuerpo. Solo de ida. Al subir al autobús y pagar su billete con un billete arrugado, dejó atrás a Isabella Delacroix. En ese momento, en ese vehículo que olía a diésel y a vidas trabajadoras, nació Sofía, una chica sin pasado y con un futuro tan incierto como aterrador. Mientras el autobús se alejaba, la mansión se convirtió en un punto de luz cada vez más pequeño en la distancia, hasta que finalmente desapareció, tragada por la noche. Sofía apoyó la cabeza en la ventanilla fría y, por primera vez en años, lloró. No de tristeza, sino de un abrumador, puro y vertiginoso alivio. Era libre. Puerto Esperanza no era más que un puñado de casas de colores desvaídos por el sol y la sal, apiñadas alrededor de un pequeño muelle donde los barcos de pesca se mecían con la marea. El aire olía a mar, a pescado y a trabajo duro, un aroma tan diferente al de los ambientadores de lirios de su antigua vida que Sofía sintió que había aterrizado en otro planeta. Las primeras semanas fueron una lección de humildad brutal. El dinero que pensaba que era un salvavidas se agotaba a una velocidad alarmante. Alquiló una pequeña habitación encima de una panadería, un espacio minúsculo con una cama que se quejaba con cada movimiento y una ventana que daba a un callejón. Pero era suyo. Nadie le decía a qué hora levantarse, qué ponerse o con quién hablar. Comía pan y queso, a veces solo pan, y aprendió el valor real de cada moneda. Recorrió el pueblo en busca de trabajo, enfrentándose a la desconfianza de los locales.
Era evidente que no pertenecía allí. Su piel era demasiado suave, sus manos no tenían callos, su forma de hablar era demasiado educada. Recibió más negativas de las que podía contar, hasta que una tarde, desesperada y hambrienta, entró en la Sirena Varada, la única cafetería del pueblo que parecía estar siempre abierta. El lugar era acogedor, olía a café fuerte y a guisos caseros. Detrás de la barra, una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido en un moño práctico y unos brazos fuertes, la miraba con ojos agudos. Era Elena, la dueña, una mujer cuya reputación de ser dura como una roca pero con un corazón de oro la precedía. No contrato a chicas de ciudad que vienen aquí a jugar a ser pobres durante el verano, dijo Elena sin rodeos antes de que Sofía pudiera abrir la boca. No durarías ni un día. El comentario debería haberla herido, pero Sofía estaba demasiado cansada para ofenderse. Simplemente la miró a los ojos, el hambre y la desesperación evidentes en su mirada. No estoy jugando. Necesito este trabajo. Haré lo que sea. Fregaré platos, limpiaré los baños, no me importa. Soy fuerte y aprendo rápido. Hubo algo en su voz, una determinación que Elena no esperaba, que la hizo dudar. La estudió durante un largo momento, como si intentara ver más allá de su apariencia. Finalmente, suspiró y le arrojó un delantal. Empiezas mañana a las 6. Y no llegues tarde. Si rompes un solo plato, te lo descontaré de tu paga. Sofía casi lloró de gratitud. Gracias. Muchas gracias, no se arrepentirá. Elena simplemente gruñó. Ya veremos. Y así comenzó su nueva vida como camarera. El trabajo era agotador. Sus pies le dolían constantemente, se quemó las manos con el café caliente y tuvo que aprender a llevar 3 platos a la vez sin que se le cayeran. Los pescadores que frecuentaban el local al amanecer eran ruidosos y directos, los turistas del fin de semana eran exigentes y condescendientes. Pero Sofía apretó los dientes y trabajó. Por primera vez en su vida, se ganaba su propio sustento. Cada moneda que recibía de propina se sentía como una medalla al honor. Y poco a poco, bajo la ruda tutela de Elena, que se convirtió en una especie de figura materna a regañadientes, empezó a encajar. Fue una tarde de martes, durante la calma que precedía a la cena, cuando lo vio por primera vez. Entró en la cafetería con el paso seguro de alguien que conoce cada tabla del suelo. Era alto, con los hombros anchos por el trabajo físico. Su piel estaba bronceada por el sol, y su pelo oscuro, revuelto por la brisa marina, tenía vetas de sal. Llevaba una camiseta sencilla manchada de grasa y unos vaqueros desgastados. Pero fueron sus ojos los que la capturaron. Eran de un azul profundo y tormentoso, y en ellos ardía una intensidad que la hizo estremecerse. Se sentó en la barra, asintiendo a Elena sin sonreír. Lo de siempre, Elena, dijo, su voz era grave y resonaba en el pequeño local. Elena le sirvió una taza de café negro sin preguntar. ¿Cómo va el barco de don Mateo, Lucas?, preguntó ella mientras secaba un vaso. Él se encogió de hombros, tomando un sorbo de café. El casco está casi listo. Ese viejo lobo de mar quiere que sea indestructible. Me está volviendo loco con los detalles. Sus ojos se posaron en Sofía por un instante, una mirada rápida, casi evaluadora, antes de volver a su taza. Sofía sintió que ese breve escrutinio le erizaba la piel. Intentó actuar con normalidad, limpiando una mesa cercana, pero era dolorosamente consciente de su presencia. Era como tener un campo de fuerza en la habitación. Ella es Sofía, dijo Elena, señalando a Sofía con la barbilla. La nueva. Intenta no asustarla. Lucas levantó una ceja, una media sonrisa jugando en sus labios. Yo. Soy inofensivo. Su mirada se encontró con la de Sofía de nuevo, y esta vez se detuvo. Había algo desafiante en ella, algo que la hizo enderezar la espalda. No me asusto fácilmente, respondió ella, su voz más firme de lo que se sentía. Él pareció sorprendido, y la media sonrisa se ensanchó un poco, llegando casi a sus ojos. Bueno saberlo. Bienvenida a Puerto Esperanza, Sofía. Se levantó,
dejó unas monedas en la barra y se fue tan rápido como había llegado, dejando tras de sí una estela de olor a madera, sal y algo puramente masculino que dejó a Sofía un poco aturdida. ¿Quién es él?, preguntó ella, tratando de sonar casual. Elena soltó una risita. Ese es Lucas. El mejor constructor de barcos de toda la costa. Y también el hombre más testarudo y orgulloso que conocerás. Su familia lo era todo en este pueblo, hasta que perdieron todo su dinero. Ahora, no confía en nadie, y odia a los ricos con cada fibra de su ser. Así que, un consejo, niña de ciudad, mantente alejada de él. Es más complicado de lo que parece. El consejo de Elena resonó en la cabeza de Sofía, una campana de alarma que debería haber escuchado. Pero cada vez que Lucas entraba en la cafetería, lo cual era casi todos los días, ella sentía un tirón inexplicable, una curiosidad que era a la vez peligrosa y excitante. Él nunca decía mucho. Pedía su café, a veces un trozo de pastel de Elena, y se sentaba en la barra, observando el ir y venir de la gente con una mirada impenetrable. Pero Sofía empezó a notar pequeñas cosas. Notó cómo sus manos, aunque callosas y manchadas de barniz, se movían con una precisión increíble al arreglar una pata de silla suelta. Notó la forma en que el ceño se le fruncía cuando leía el periódico, especialmente la sección de finanzas. Y notó, con un nudo en el estómago, que a veces sus ojos tormentosos se posaban en ella cuando creía que no lo estaba mirando. Una tarde, una fuerte lluvia de verano azotó el pueblo, vaciando las calles y dejando la cafetería casi desierta. Solo quedaban un par de viejos pescadores jugando a las cartas en una esquina y Lucas, en la barra, dibujando algo en una servilleta. Sofía, que estaba secando tazas, no pudo evitar mirar por encima de su hombro. No era un garabato, era el intrincado diseño de un casco de barco, con líneas fluidas y perfectas. «Eres bueno», dijo ella en voz baja. Él levantó la vista, sorprendido. No la había oído acercarse. Por un momento, pareció que iba a arrugar la servilleta y ocultarla, pero en lugar de eso, la dejó sobre la barra. «Es solo un boceto. Una idea que tengo en la cabeza. Parece más que una idea. Parece, vivo». Sus palabras parecieron desarmarlo. Miró el dibujo y luego a ella. «¿Te gusta el mar, Sofía?» «Me estoy acostumbrando», admitió ella con una pequeña sonrisa. «Tiene una fuerza que asusta y calma al mismo tiempo». «Así son las mejores cosas de la vida», respondió él, y la forma en que lo dijo, mirándola directamente a los ojos, hizo que Sofía sintiera que no estaban hablando solo del mar. Su corazón dio un vuelco. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cargado de electricidad. Ella podía sentir el calor que emanaba de él, podía oler su perfume a madera y a lluvia. A veces pienso que las personas son como barcos», dijo él, rompiendo el hechizo, su voz más suave ahora. «Algunos están hechos para puertos seguros y aguas tranquilas. Yates de lujo que nunca conocen una tormenta de verdad. Otros están construidos para resistir, con madera fuerte y un diseño que puede enfrentar cualquier ola». Su mirada era intensa, y Sofía tuvo la horrible sensación de que él estaba viendo a través de ella, que podía ver el yate de lujo bajo su disfraz de barco pesquero. El miedo se apoderó de ella, el miedo a su mentira. Porque ese hombre orgulloso y herido, nunca la perdonaría. Y lo más aterrador de todo fue que, en el poco tiempo que llevaba allí, se dio cuenta de que su perdón, extrañamente, empezaba a importarle más de lo que jamás habría imaginado. Él era todo lo que le habían enseñado a evitar, y todo lo que su alma anhelaba en secreto. La conversación sobre los barcos fue el deshielo. A partir de ese día, Lucas comenzó a hablarle más. Le preguntaba sobre su día, bromeaba con ella sobre su torpeza ocasional cuando derramaba un poco de café, y a veces, solo a veces, una sonrisa genuina iluminaba su rostro, transformando su expresión dura en algo increíblemente atractivo. Sofía se encontró esperando sus visitas, su corazón latiendo un poco más rápido cada vez que oía el sonido de sus botas en la entrada. Se deleitaba con sus pequeñas interacciones, absorbiendo cada palabra, cada mirada.
Una mañana, mientras ella reponía el azúcar en las mesas, se le resbaló una caja pesada de las manos. Antes de que pudiera caerle en el pie, una mano fuerte la agarró del aire. Era Lucas. Sus dedos rozaron los de ella al tomar la caja, y una corriente eléctrica recorrió el brazo de Sofía. «Cuidado, marinera», dijo él en voz baja, su rostro a centímetros del de ella. «No queremos que te hundas antes de que empiece el día». Ella levantó la vista y sus miradas se encontraron. Podía ver las motas doradas en el azul de sus ojos, sentir su aliento cálido en su mejilla. Su cercanía era abrumadora, embriagadora. Gracias», tartamudeó, sintiéndose como una tonta adolescente. «No es nada», respondió él, pero no se apartó. Su pulgar rozó suavemente el dorso de la mano de ella, un gesto tan pequeño y tan íntimo que le robó el aliento. «Tienes manos delicadas para trabajar tanto. Deberías tener cuidado». Él no lo sabía, pero esas palabras la tocaron profundamente. En su antigua vida, la gente elogiaba sus manos por su manicura perfecta, por su piel suave. Pero nadie, nunca, había elogiado la fuerza que había en ellas, la prueba de su trabajo. Él veía su esfuerzo, no su apariencia. Él depositó la caja en una mesa cercana, sus dedos se demoraron un segundo más de lo necesario sobre los de ella antes de retirarse. «Voy a estar en el taller toda la tarde. Si te aburres cuando termines tu turno, podrías venir a ver cómo va el barco de Mateo». La invitación la dejó sin palabras. Era un vistazo a su mundo, un mundo que mantenía ferozmente privado. «Me encantaría», dijo ella, con una sonrisa tan radiante que sorprendió a ambos. Esa tarde, después de un turno que se le hizo eterno, Sofía caminó hacia los muelles. Encontró su taller al final de un espigón de madera, un gran cobertizo que olía a resina y a mar. Al entrar, lo vio. Estaba de espaldas a ella, sin camisa, el sudor brillando en su espalda musculosa mientras lijaba una gran plancha de madera. Los músculos de sus hombros y brazos se contraían con cada movimiento, una sinfonía de fuerza y gracia. Por un momento, Sofía se quedó paralizada, simplemente observándolo, bebiendo de la vista. Se sintió como una intrusa, una voyeur, pero no podía apartar la mirada. Él parecía tan en su elemento, tan poderoso y concentrado. Era hermoso. Él debió de sentir su presencia, porque se detuvo y se giró. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios cuando la vio. «Así que viniste». Se pasó una mano por el pelo sudoroso, y a Sofía se le secó la boca. «Dije que lo haría», respondió ella, tratando de mantener la compostura. Se acercó, sus ojos recorriendo el esqueleto de madera del barco que ocupaba la mayor parte del taller. Era una obra de arte. «Es increíble, Lucas. Es magnífico». Él la miró, su expresión se suavizó. «Aún no es nada. Espera a que esté en el agua. Ahí es donde un barco cobra vida». Le mostró el taller, le explicó los diferentes tipos de madera, el propósito de cada herramienta. Hablaba con una pasión que era contagiosa, y Sofía escuchaba, fascinada. No por los barcos, sino por él. Se detuvo junto a una mesa llena de planos y diseños. «¿Y qué hay de ti, Sofía? Huyes de algo, ¿verdad? Todo el mundo en Puerto Esperanza lo da por hecho». La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. El miedo, frío y familiar, se deslizó por su espina dorsal. Su mente se aceleró en busca de una mentira plausible. «No huyo de nada», dijo, esperando que su voz sonara convincente. Solo, buscaba algo diferente. Una vida más simple. Él la estudió con esos ojos penetrantes que parecían leerle el alma. Simple no siempre significa fácil. Se acercó un paso más, eliminando el poco espacio que quedaba entre ellos. Levantó la mano y, con una ternura que la desarmó por completo, apartó un mechón de pelo que se le había pegado a la mejilla. Su roce fue como una quemadura, suave y ardiente. «Pero te queda bien», susurró él. «La fuerza. La determinación. Te sienta mejor que cualquier vestido de seda que pudieras haber usado antes». El pánico se apoderó de ella. ¿Cómo podía saberlo? ¿Era una suposición o veía a través de ella?
Pero entonces, antes de que pudiera responder, antes de que pudiera pensar, él se inclinó y la besó. No fue un beso suave y tentativo. Fue un beso lleno de la pasión contenida que había estado creciendo entre ellos durante semanas. Sus labios eran firmes y sabían a sal y a café. Sus manos callosas se deslizaron desde sus mejillas hasta su cintura, atrayéndola hacia él con una posesividad que la hizo jadear. Todo su cuerpo se incendió. Ella respondió con la misma desesperación, sus brazos rodeándole el cuello, sus dedos enredándose en su pelo húmedo. Era un beso que lo borraba todo, su pasado, sus mentiras, su miedo. En ese momento, en los brazos de aquel hombre que odiaba todo lo que ella era, Sofía se sintió más ella misma que nunca. Se separaron, ambos sin aliento. Él apoyó su frente contra la de ella, sus ojos azules ahora oscuros por el deseo. «¿Y si te dijera que no me importa de que huyes?», murmuró él, su voz ronca. «Porque no voy a dejar que te vayas de aquí». «No quiero irme», susurró ella, y era la verdad más profunda que había pronunciado en años. Él sonrió, una sonrisa lenta y sensual que le provocó un escalofrío. «Bien». Su mano subió por su espalda, un camino de fuego sobre la fina tela de su camiseta. «Porque estoy empezando a pensar que una vida simple contigo podría ser la cosa más emocionante del mundo». Volvió a besarla, y esta vez, Sofía no solo dejó atrás a Isabella de la Croix, sintió que la aniquilaba, quemándola en el fuego de una pasión que nunca supo que podía existir. Pero la ceniza de las mentiras permanecía, esperando un soplo de viento para volver a arder y consumir todo lo que estaban empezando a construir. Su relación floreció en el calor del verano. Los días de Sofía seguían marcados por el ritmo de la cafetería, pero sus tardes y noches pertenecían a Lucas. Se convirtieron en una presencia constante en la vida del otro. Él la recogía después de su turno, a veces con un pequeño ramo de flores silvestres que había cogido de camino. Caminaban por la playa al atardecer, con los pies descalzos en la arena húmeda, hablando de todo y de nada. Él le contaba historias del pueblo, de los viejos pescadores y sus leyendas sobre el mar. Ella, a su vez, inventaba una historia para sí misma, una versión cuidadosamente editada de su vida. Hablaba de una familia pequeña en una ciudad sin nombre, de padres trabajadores pero distantes, de un sentimiento de no encajar. Era una tela de medias verdades y omisiones totales, y cada palabra que pronunciaba le añadía otro ladrillo al muro que la separaba de él. El sentimiento de culpa era un compañero constante, un nudo frío en su estómago que se apretaba cada vez que él le sonreía con esa confianza total y abierta. Lucas era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban por él. Una noche, mientras limpiaba la cafetería, la vieja radio que Elena tenía en la cocina empezó a fallar, emitiendo un horrible chirrido. Al día siguiente, cuando Sofía llegó a trabajar, había una pequeña radio nueva y moderna en su lugar. No había ninguna nota, pero Elena le guiñó un ojo. «Ese chico tuyo es más detallista de lo que parece», le dijo. Los momentos de intimidad en su taller se hicieron más frecuentes. Después de sus paseos por la playa, a menudo terminaban allí, en medio del aroma de la madera y el mar. Lucas la besaba con una intensidad que la dejaba temblando. Sus manos exploraban su cuerpo con una mezcla de reverencia y posesividad. «Hueles a galletas y a mar», le susurró una noche al oído mientras sus labios recorrían su cuello. «Es la combinación más adictiva que he conocido». Ella rió, un sonido genuino y feliz que brotó desde lo más profundo de su ser. «Y tú hueles a sudor y a barniz», le respondió ella con picardía, deslizando sus manos bajo su camiseta para sentir la piel cálida y firme de su espalda. «No te quejas mucho, por lo que veo», replicó él, su voz ronca de deseo. La levantó y la sentó sobre una de las mesas de trabajo, apartando planos y herramientas con un movimiento rápido de su brazo. Se colocó entre sus piernas, su cuerpo presionando contra el de ella, y Sofía sintió una oleada de calor que la recorrió por completo. «Me vuelves loco, Sofía», confesó él, sus ojos azules ardiendo en la penumbra del taller. «¿Sabes cuánto tiempo te observé en la cafetería? Tratando de descifrarte. Parecías un pájaro con un ala rota, asustada pero tan jodidamente fuerte». «Tenía miedo», admitió ella, su voz apenas un susurro. «Todavía lo tengo».
No tienes que tenerlo conmigo, le aseguró él. Aquí estás a salvo. Y al decir eso, la besó de nuevo, un beso profundo y devorador que le prometía un mundo donde sus miedos no existían. Esas palabras, aquí estás a salvo, se convirtieron en un cruel recordatorio de su engaño. Se sentía como la peor de las traidoras. Él le estaba ofreciendo un refugio, un santuario, y ella lo estaba construyendo sobre una base de arena. Una noche, él la llevó en una de las barcas que había reparado. Salieron del puerto y navegaron bajo un cielo lleno de estrellas, más brillantes y cercanas de lo que Sofía las había visto nunca. En la ciudad, la contaminación lumínica se las robaba. Aquí, eran un diamante espolvoreado sobre un manto de terciopelo negro. Apagó el motor y se quedaron a la deriva, el único sonido el suave lapeado del agua contra el casco. Mi padre me enseñó todo sobre la construcción de barcos, le contó Lucas, su voz tranquila en la oscuridad. Era su vida. Nuestra familia, los Valente, llevábamos generaciones construyendo barcos en este mismo pueblo. Teníamos el astillero más grande de la región. Sofía escuchaba, el corazón encogido, sabiendo que se estaba adentrando en un territorio peligroso. Éramos respetados. Teníamos una buena vida. Pero mi padre era un hombre demasiado confiado. Se asoció con unos inversores de la ciudad. Querían modernizar, expandirse. Prometieron el oro y el moro. Hizo una pausa, y Sofía pudo sentir la amargura en su silencio. Era un tipo llamado Fernando de la Croix. Un tiburón con traje caro. Convenció a mi padre de hipotecar todo lo que teníamos para financiar la expansión. Y cuando el mercado cambió, cuando sus otras inversiones fallaron, nos dejó caer. Se quedó con todo. El astillero, la casa, la reputación de mi familia. Lo perdimos todo de la noche a la mañana. El nombre de la Croix golpeó a Sofía con la fuerza de una ola. El aire se le escapó de los pulmones. Sintió que el mundo se inclinaba bajo ella, el barco meciéndose de repente de forma violenta, aunque el mar estaba en calma. Su padre. El hombre responsable de la ruina de la familia de Lucas, del dolor que endureció sus ojos, era su padre. Sintió unas náuseas abrumadoras. Era una coincidencia tan cruel, tan monstruosa, que parecía una broma del destino. Mi padre nunca se recuperó, continuó Lucas, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de ella. Murió un par de años después, con el corazón roto. Mi madre tuvo que empezar a limpiar casas para sobrevivir. Y yo juré que nunca, nunca, volvería a confiar en la gente rica. Son parásitos. Usan a la gente buena, la mastican y la escupen cuando ya no les sirve. No tienen honor, no tienen alma. Son una plaga. Sus palabras eran veneno, y cada una de ellas era una flecha dirigida a ella. Sofía se sentía desnuda, expuesta, como si él pudiera ver la sangre de la Croix corriendo por sus venas. Se abrazó a sí misma, temblando, a pesar del calor de la noche. «¿Tienes frío?», dijo él, y la rodeó con su brazo, atrayéndola hacia su pecho. El gesto, que debería haber sido reconfortante, fue una tortura. Estar tan cerca de él, sintiendo el latido de su corazón contra su espalda, sabiendo que su propia existencia era la encarnación de todo lo que él despreciaba, era insoportable. Quería gritar. Quería confesarlo todo, allí mismo, en medio del mar, bajo las estrellas mudas. Pero las palabras no salían. El miedo la paralizaba. Si le decía la verdad, él no solo la odiaría, la vería como a un monstruo. La hija de su enemigo. Lo perdería todo. La paz que había encontrado, el amor que la había revivido. Sería peor que volver a la mansión. Sería como morir. Así que se acurrucó contra él, ocultando su rostro en su pecho, y dejó que el sonido del corazón de él ahogara sus sollozos silenciosos. Esa noche marcó un antes y un después. La alegría de Sofía se tiñó de pánico. Cada momento con Lucas se convirtió en un tesoro precioso y a la vez en una cuenta atrás. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que todo explotara? Empezó a tener pesadillas.
Soñaba que estaba en la playa con Lucas y de repente el mar se retiraba, revelando el nombre de la Croix escrito en la arena, y la expresión de Lucas se transformaba en una máscara de odio. Mientras tanto, en un mundo que a Sofía le parecía de otra galaxia, Fernando de la Croix estaba furioso. La desaparición de su hija era una mancha en su reputación, un problema logístico que retrasaba la fusión con Montenegro. No le preocupaba su bienestar, sino el escándalo. Contrató a los mejores investigadores privados, pero Sofía había sido inteligente. Pagó en efectivo, no usó el móvil y se mantuvo alejada de las redes sociales. Era un fantasma. Ricardo, por su parte, se sentía humillado. Su prometida lo había dejado plantado, convirtiéndolo en el hazmerreír de su círculo social. Su orgullo. Estaba herido, y un Montenegro herido era un animal peligroso. Puso sus propios recursos a trabajar, moviendo hilos, ofreciendo recompensas, obsesionado con encontrarla y arrastrarla de vuelta, no por amor, sino para demostrar que nadie se burlaba de él. El tiempo pasaba en Puerto Esperanza. El verano se convirtió en otoño, pintando el cielo con atardeceres de fuego y oro. La relación de Sofía y Lucas se hizo más profunda. Él la integró completamente en su vida. Cenaban con Elena una vez por semana, salían a navegar con Mateo, e incluso Marco, el joven pescador que al principio había mostrado interés por Sofía, se había convertido en un buen amigo. Aceptando la relación con una sonrisa resignada. Sofía había encontrado una familia, una comunidad. Había empezado a pintar de nuevo, llenando un pequeño cuaderno de bocetos con los rostros de los pescadores, los barcos en el muelle y, sobre todo, con Lucas. Dibujaba su rostro desde todos los ángulos, tratando de capturar la intensidad de sus ojos, la curva de su sonrisa, la fuerza de su mandíbula. Una tarde, Elena la encontró sola en la cocina de la cafetería, mirando por la ventana con una expresión tan triste que le partió el corazón. «Un céntimo por tus pensamientos, niña», le dijo suavemente. Sofía se sobresaltó. Forzó una sonrisa. «No es nada. Solo estaba pensando». Elena se sentó frente a ella, sus ojos sabios no se dejaron engañar. «Escúchame, Sofía. No sé de qué huyes, y no es asunto mío. Pero sé lo que veo. Y veo a una chica que ha encontrado algo bueno aquí. Y veo a un chico que no ha sido tan feliz en años. Lucas era como una casa con las ventanas cerradas antes de que tú llegaras. Ahora, hay luz dentro. Tengo miedo de que esa luz se apague», confesó Sofía, su voz quebrada. «A veces, las mentiras son necesarias para sobrevivir», dijo Elena con calma. «Pero ninguna mentira sobrevive para siempre. Cuanto más esperes, más dolorosa será la verdad cuando salga a la luz. Y lo hará. Siempre lo hace». Las palabras de Elena se quedaron con ella. Sabía que tenía razón. Tenía que decírselo a Lucas. Tenía que elegir un momento, encontrar las palabras adecuadas y rezar para que su amor por ella fuera más fuerte que su odio por su pasado. Se prometió a sí misma que lo haría. Lo haría pronto. Quizás esa misma noche. Se llenó de una nueva determinación. Lo encontraría en el taller y se lo contaría todo, desde Isabella hasta de la Croix. Lo merecía. Su amor lo merecía. Con el corazón martilleando, salió de la cafetería al final de su turno, el sol de la tarde bañando el pueblo en una luz dorada y suave. Mientras caminaba hacia el muelle, vio a un grupo de gente reunida en la pequeña plaza del pueblo, mirando algo con curiosidad. Se abrió paso entre la gente y su sangre se heló. Allí, estacionado frente a la modesta tienda de ultramarinos, había un coche que no podría estar más fuera de lugar. Un Bentley negro, brillante y arrogante, que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Y apoyado en él, como un príncipe oscuro visitando los dominios de los campesinos, estaba Ricardo. Llevaba un traje hecho a medida que probablemente costaba más de lo que Sofía había ganado en todos esos meses, unas gafas de sol de diseñador y una sonrisa burlona y triunfante. Sus ojos se encontraron con los de ella por encima de las cabezas de los curiosos. El mundo de Sofía se detuvo. La bomba de relojería que había estado haciendo tic-tac en su corazón acababa de explotar.
Ricardo se quitó las gafas de sol lentamente. Hola, Isabella, dijo, su voz resonando en el aire tranquilo del pueblo como el disparo de una pistola. Se acabó el juego. Y detrás de él, saliendo de su taller, atraído por el alboroto, apareció Lucas. Su rostro pasó de la curiosidad a la confusión y luego a una expresión sombría y posesiva al ver al hombre del traje caro mirando a Sofía como si fuera de su propiedad. El paraíso de Sofía no solo se desmoronó. Se hizo añicos frente a todo el pueblo. La escena en la plaza parecía congelada en el tiempo. El murmullo de los curiosos, el sonido distante de las gaviotas, el motor del Bentley roncando suavemente como una bestia dormida. Todo se desvaneció en un zumbido sordo en los oídos de Sofía. Solo existían dos polos en su universo destrozado, Ricardo, con su sonrisa de depredador satisfecho, y Lucas, cuya confusión se estaba transformando visiblemente en una tormenta. Lucas dio un paso adelante, su cuerpo instintivamente colocándose entre Sofía y el recién llegado. Sus ojos azules, ahora astillas de hielo, se clavaron en Ricardo. ¿Quién demonios eres tú?, preguntó, su voz un gruñido bajo y peligroso. Ricardo soltó una carcajada, un sonido de desprecio que hizo que los músculos de la mandíbula de Lucas se tensaran. Pregúntale a tu camarera. O debería decir, a Isabella. Mi prometida. La palabra prometida cayó en la plaza como una piedra en un estanque, creando ondas de conmoción. Sofía vio cómo la mirada de Lucas se desviaba hacia ella, buscando una negación, una explicación. Encontró solo su rostro pálido y sus ojos llenos de pánico. En ese silencio, él tuvo su respuesta. El dolor que cruzó su rostro fue tan agudo, tan palpable, que a Sofía le dolió físicamente verlo. Fue un destello de traición pura, que fue reemplazado casi instantáneamente por una máscara de furia fría. Estás mintiendo, dijo Lucas, pero la falta de convicción en su propia voz era evidente. Se estaba aferrando a la última astilla de su mundo. Ricardo disfrutó el momento, saboreando el poder. Se acercó a Sofía, ignorando por completo la amenazadora presencia de Lucas. Agarró su brazo, sus dedos apretando con fuerza. Se acabaron las vacaciones en este basurero, Isabella. Tu padre está esperando. Tienes un compromiso que cumplir. Suéltala, rugió Lucas, dando un paso adelante. Ricardo finalmente lo miró, como si se diera cuenta de que un insecto le estaba molestando. ¿Y tú quién te crees que eres para darme órdenes? ¿El héroe local? Déjame explicarte cómo funciona el mundo real, amigo. La gente como ella no se mezcla con la gente como tú, excepto por diversión. Fue un pequeño capricho, una aventura rústica. Pero el recreo ha terminado. Cada palabra era un puñetazo calculado, diseñado para herir y humillar. Sofía luchó contra el agarre de Ricardo, su mente gritando. Eso no es verdad, Lucas. No es así. Pero su voz era un hilo débil en medio de la tempestad. La gente del pueblo observaba en silencio, sus rostros una mezcla de curiosidad y pena. Veían a su Sofía, la chica trabajadora y dulce, siendo reclamada por un mundo que no entendían, un mundo de coches caros y hombres crueles. Lucas miró a Ricardo y luego a las manos de Sofía. Vio sus uñas cortas, el pequeño callo que se estaba formando en su dedo índice por llevar las jarras de café calientes. Vio la verdad de su trabajo. Luego miró su rostro aterrorizado. Dijo que la soltaras, repitió Lucas, su voz ahora peligrosamente tranquila. Dio un paso más, su imponente figura ensombreciendo a Ricardo. Por primera vez, una pizca de incertidumbre apareció en la cara de Ricardo. No había contado con una resistencia física. No te metas en lo que no te importa. Esto es un asunto de familia. Se convirtió en mi asunto en el momento en que le pusiste una mano encima, replicó Lucas. Con una velocidad sorprendente, apartó la mano de Ricardo del brazo de Sofía. Ricardo retrocedió, ofendido. No me toques, paleto. En ese instante, todo sucedió muy rápido. Ricardo, enfurecido, lanzó un torpe puñetazo hacia Lucas. Lucas, que había pasado su vida haciendo trabajo físico y que conocía el equilibrio y la fuerza, lo esquivó con facilidad y respondió con un solo golpe, corto y preciso,
que envió a Ricardo al suelo. Se escuchó un jadeo colectivo en la plaza. Sofía se quedó helada. La violencia era cruda, real y aterradora. Dos mundos chocando de la forma más brutal. Ricardo se levantó, limpiándose un hilo de sangre de la boca, su rostro una máscara de furia e incredulidad. Miró a Lucas, luego a Sofía, y una sonrisa maliciosa se extendió por su cara ensangrentada. Bien. ¿Quieres jugar a ser su protector? Juguemos. Miró a Lucas directamente a los ojos. Dices que te importa, ¿verdad? ¿Entonces sabes quién es ella realmente? No solo es Isabella. Es Isabella de la Croix. El apellido explotó en el aire, y para Lucas, fue como si el mundo entero se detuviera. De la Croix. El nombre estaba grabado en su alma con ácido. El nombre del hombre que lo había destruido todo. El nombre del tiburón, del parásito. Su mirada se fijó en Sofía, y lo que ella vio en sus ojos la destrozó. Ya no había ira. Ya no había dolor. Solo un vacío helado, un abismo de odio y desprecio tan profundo que sintió que la ahogaba. Lentamente, retrocedió un paso, alejándose de ella como si quemara. Tú, susurró, y la única palabra contenía toda la traición del mundo. Todo era una mentira. Ricardo observó la escena, triunfante. Había ganado. No había ganado a Sofía, pero había destruido lo que ella había construido. Para él, era lo mismo. Vámonos, Isabella. Tienes 5 minutos para recoger tus trapos y meterlos en el coche, o te arrastraré tal como estás. Dicho esto, se dio la vuelta, subió a su Bentley y cerró la puerta con un golpe seco. La multitud empezó a dispersarse, murmurando, no queriendo ser parte de la cruda devastación que se estaba desarrollando. Dejaron a Sofía y a Lucas solos en el centro de la plaza vacía. Lucas, por favor, empezó ella, extendiendo una mano hacia él. Déjame explicarte. Él la miró, y su rostro estaba tan desprovisto de emoción que daba más miedo que su ira. Explicar qué, dijo, su voz era un raspado de metal. ¿Explicar cómo te reías de mí cada noche? El estúpido constructor de barcos que te contaba sus penas mientras tú, la hija de su peor enemigo, asentías y fingías que te importaba. ¿Era parte del juego? ¿Venir a ver cómo viven los pobres? ¿Un safari de la miseria? No. Nunca, gritó ella, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Nada de lo que pasó entre nosotros fue una mentira. Me enamoré de ti, Lucas. Te juro que me enamoré de ti. Amor, escupió él la palabra como si fuera veneno. La gente como tú no sabe lo que es el amor. Solo saben de contratos y adquisiciones. Supongo que yo era tu pequeña adquisición exótica. ¿Cuánto tiempo hasta que te aburrieras y volvieras a tu jaula de oro? Se pasó las manos por el pelo, una desesperación cruda rompiendo su fachada de hielo por un segundo. Dios, soy un idiota. Un completo idiota. Te conté todo. Sobre mi padre. Su voz se quebró y tuvo que detenerse, el dolor era demasiado grande. Iba a decírtelo, susurró ella desesperadamente. Te juro por mi vida que iba a decírtelo esta noche. Elena me dijo que lo hiciera. Sabía que no podía seguir así. Ah, claro. Ibas a decírmelo. ¿Después de cuántos meses de mentiras? Creías que iba a decir, oh, está bien, cariño, tu padre arruinó mi vida y causó la muerte del mío, pero como nuestro amor es tan puro, lo olvidaremos todo. Se rió, un sonido amargo y roto. Vete de aquí, Sofía. O Isabella. O como sea que te llames. Coge tu coche de lujo y a tu prometido y vuelve al mundo de mierda al que perteneces. No quiero volver a verte nunca más. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia su taller, su espalda rígida y erguida. Cada paso que daba era un golpe al corazón de Sofía. Lucas, no, suplicó ella, corriendo tras él, agarrándole el brazo. Él se detuvo y se giró hacia ella, sus ojos eran dos abismos. La agarró por los hombros, y por un momento ella pensó que la iba a sacudir, pero en lugar
De eso, sus manos simplemente la sostuvieron, sus dedos apretando la tela de su uniforme de camarera. Dime una cosa, una sola cosa con la verdad, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Alguna vez, cuando te besaba, pensabas en el estúpido que era? ¿Te dabas pena? La pregunta la partió en dos. ¿Cómo puedes pensar eso?, sollozó. Cuando me besabas, era la única vez en mi vida que me sentía real. La única vez que sentía que no estaba interpretando un papel. Eras mi verdad. Por un instante, vio una grieta en su armadura. Una vacilación en sus ojos. Pero entonces recordó el rostro de su padre, su ataúd siendo bajado a la tierra, y el odio volvió, más fuerte que nunca. Tu verdad está construida sobre los escombros de la mía, dijo él, y la soltó. Adiós, Delacroix. Se giró y se alejó sin mirar atrás, dejándola de pie, rota, en medio de la plaza de Puerto Esperanza. El motor del Bentley rugió de nuevo, una llamada impaciente. Sofía se quedó allí, mirando la espalda de Lucas hasta que desapareció dentro de su taller. La puerta se cerró con un golpe definitivo. Se había acabado. Lo había perdido. Lo había perdido todo. Se dio la vuelta, y sus ojos se encontraron con los de Elena, que la miraba desde la puerta de la cafetería, con el rostro lleno de una profunda tristeza. Elena negó lentamente con la cabeza, no con condena, sino con compasión. Y esa mirada fue lo que finalmente la rompió. Sabiendo que no tenía a dónde ir, que cada puerta en este pueblo se le había cerrado en la cara por culpa de sus propias mentiras, caminó hacia el Bentley como un fantasma. Cada paso la alejaba de la única vida real que había conocido y la devolvía a la pesadilla de la que había escapado. Abrió la puerta del coche y se metió dentro, sin mirar a Ricardo. Mientras el coche se alejaba, girando en la plaza para tomar la carretera que salía del pueblo, echó un último vistazo por la ventanilla. Vio la puerta del taller de Lucas, cerrada para ella para siempre. Y se dio cuenta de que esta vez, la jaula a la que volvía no tendría paredes de expectativas. Tendría los barrotes de hierro de su propio corazón roto. El viaje de vuelta a la ciudad fue un infierno silencioso. Ricardo conducía con una furia contenida, sus nudillos blancos en el volante de cuero. Sofía miraba por la ventana, viendo cómo los árboles y las casas de Puerto Esperanza se convertían en una mancha borrosa a través de sus lágrimas. Sentía un vacío tan inmenso en su pecho que le costaba respirar. Era el dolor de la pérdida, pero también el peso aplastante de la culpa. La escena en la plaza se repetía en su mente una y otra vez, la conmoción en el rostro de Lucas, la traición en sus ojos, el odio helado que lo había reemplazado todo. Adiós, Delacroix. Esas palabras resonarían en sus oídos para siempre. Ricardo rompió el silencio, su voz gélida. ¿Te divertiste jugando a la pobretona? Sofía no respondió, siguió mirando por la ventana. Te hice una pregunta, Isabella, insistió él, golpeando el volante. Ella se giró lentamente y lo miró, sus ojos rojos e hinchados. No tienes ni idea, dijo, su voz hueca. No sabes nada de mí, ni de nada que no sea tu dinero y tu orgullo. La respuesta pareció sorprenderlo. Él esperaba lágrimas y sumisión, no desafío. Frunció el ceño. Mi orgullo, como tú dices, acaba de sacarte de ese agujero infecto. Deberías estar agradecida. Agradecida, repitió ella con una risa amarga. Me arrancaste de lo único real que he tenido en mi vida y me estás arrastrando de vuelta a una mentira. ¿Y quieres que esté agradecida? Esa vida, real, tuya era una fantasía, espetó él. ¿Crees que ese tipo te habría mirado 2 veces si supiera quién eras? Los de su clase nos odian. Solo les gusta nuestro dinero. Te estaba usando. Te equivocas, dijo ella, con una convicción que lo descolocó. Él ni siquiera sabía que yo tenía dinero. Y me trató con más respeto y cariño en 3 meses que tú en 3 años de compromiso. Ricardo se quedó sin palabras, su rostro enrojeció de rabia. Pisó el acelerador, el potente motor del Bentley rugiendo. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso y pesado. Cuando llegaron a la mansión de Delacroix, era como entrar en una tumba. Las luces estaban encendidas,
pero la casa se sentía fría y sin vida. Su padre, Fernando, la esperaba en el vestíbulo. No corrió a abrazarla. No preguntó si estaba bien. Simplemente la miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose con desaprobación en su ropa sencilla y gastada. Así que la oveja descarriada ha vuelto, dijo, su voz tan cortante como el cristal. Espero que hayas disfrutado de tu pequeña rabieta. Ha costado una fortuna en investigadores privados y ha causado un retraso considerable en los negocios. Hola, padre. Yo también me alegro de verte, respondió ella con un sarcasmo que no le pasó desapercibido. Su desafío lo enfureció aún más. No uses ese tono conmigo, jovencita. Irás a tu habitación y no saldrás hasta que te lo diga. La boda se adelanta. Será en 2 semanas. Ya he perdido suficiente tiempo y dinero por tus caprichos. No me voy a casar con él, dijo Sofía, su voz baja pero firme. Fernando y Ricardo la miraron como si le hubiera salido una segunda cabeza. Disculpa, ¿qué has dicho?, preguntó su padre, acercándose a ella. He dicho que no me voy a casar con Ricardo. Se acabó. Cancela la boda. Cancela la fusión. No me importa. La bofetada fue tan rápida que no la vio venir. La cabeza de Sofía se giró hacia un lado, su mejilla ardiendo. Se llevó una mano al rostro, más sorprendida por el acto que por el dolor. Su padre nunca le había puesto una mano encima. Ricardo sonrió con suficiencia. Ya era hora de que alguien le pusiera un poco de disciplina. Te casarás con Ricardo Montenegro en 2 semanas, siseó su padre, su rostro a centímetros del de ella. Y actuarás como la heredera feliz y obediente que se supone que eres. Has traído la vergüenza a esta familia con tu comportamiento de criada. Lo enmendarás. ¿Entendido? Sofía lo miró, el miedo que siempre le había tenido reemplazado por una ira fría y clara. Ya no era la misma chica que había huido de esa casa meses atrás. Había trabajado, había amado, había perdido. Había vivido. Entendido, dijo, su voz gélida. Pero en sus ojos, una nueva determinación se estaba forjando. Ya no lucharía con fugas secretas. Lucharía abiertamente. Mientras tanto, en Puerto Esperanza, la noticia de la verdadera identidad de Sofía se extendió como la pólvora. El pueblo se dividió. Algunos la vieron como una mentirosa manipuladora que se había burlado de todos ellos, especialmente de Lucas. Otros, los que la habían conocido mejor, como Elena y Mateo, sentían una profunda pena por ambos. Lucas se encerró en su taller. Durante días, el único signo de vida era el sonido furioso de martillazos y sierras que provenía de su interior a todas horas del día y de la noche. Se negaba a hablar con nadie. Elena le dejaba comida en la puerta, que a menudo se quedaba sin tocar. El dolor de la traición era una herida abierta y purulenta. Se sentía humillado, expuesto. Cada rincón del pueblo le recordaba a ella. La barra de la cafetería donde la vio por primera vez. La playa donde pasearon. Su taller, que ahora parecía embrujado por su risa y su perfume. Pero debajo de la rabia y la humillación, había un dolor más profundo y agudo. La echaba de menos. Echaba de menos a la Sofía que había conocido, o que creía haber conocido. Echaba de menos su sonrisa, la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de algo que le apasionaba, la sensación de su cuerpo junto al suyo. Trató de odiarla, de aferrarse a la imagen de la heredera rica y caprichosa, la hija del hombre que había destruido a su familia. Era más fácil que admitir que se había enamorado de un fantasma, de una mentira. Una noche, incapaz de dormir, estaba ordenando su mesa de trabajo, tirando cosas con frustración, cuando sus dedos tropezaron con un pequeño cuaderno de bocetos que se había caído detrás de unos planos. Lo reconoció al instante. Era de ella. Debió de olvidárselo la última vez que estuvo allí. Dudó, tentado de arrojarlo al fuego. Pero una fuerza más poderosa que su ira lo obligó a abrirlo. La primera página lo dejó sin aliento. Era un retrato de él, increíblemente detallado y lleno de vida. Había capturado la intensidad de su mirada, la ligera curva de sus labios, la forma en que el pelo le caía sobre la frente.
No era un simple dibujo, estaba impregnado de afecto. Pasó las páginas, y su corazón se encogió. Había docenas de dibujos. Estaba Mateo, con sus arrugas y su sonrisa desdentada. Estaba Elena, con su moño y su mirada severa pero amable. Estaban los barcos en el muelle, las olas rompiendo en las rocas, la luz del amanecer sobre el mar. Vio su mundo a través de los ojos de ella, y lo que vio no era desprecio ni burla. Era belleza. Era amor. En la última página, había un dibujo a medio terminar de una pequeña casa junto al mar, con un taller de barcos al lado. Y en el porche, había dos figuras sentadas juntas, mirando el horizonte. Debajo, con una caligrafía delicada, había una sola frase: nuestro para siempre. El cuaderno de bocetos cayó de sus manos. La ira que lo había sostenido durante días se desmoronó, dejándolo vacío y devastado. Se sentó en el suelo de su taller y, por primera vez desde que era un niño, Lucas lloró. Lloró por la traición, por su orgullo herido, por el amor que había perdido. Y lloró porque en el fondo de su alma torturada, una terrible duda comenzó a surgir. ¿Y si ella había dicho la verdad? ¿Y si el amor que vio en esos dibujos, el amor que sintió en sus brazos, había sido real? ¿Y si su propio odio, su ciego prejuicio contra su mundo, le había hecho cometer el mayor error de su vida? De vuelta en la mansión, Sofía no estaba llorando. Estaba planeando. Se comportó como la hija perfecta. Asistió a las pruebas del vestido de novia, sonrió en las reuniones con los organizadores, asintió a todo lo que su padre y Ricardo decían. Su sumisión los confundió y los tranquilizó. Creyeron que la habían doblegado. Pero por la noche, en su habitación, usaba un teléfono desechable que había conseguido comprar a través de una de las empleadas más jóvenes de la casa, a quien le había contado una versión modificada de su historia. Se puso en contacto con un viejo amigo de su madre, un abogado de confianza que siempre había despreciado a su padre. Le contó todo: la coerción, el chantaje emocional, el asalto físico. El abogado, escandalizado, empezó a trabajar en silencio. Sofía también investigó. Usando el ordenador de la biblioteca de su padre, buscó información sobre los negocios de Delacroix, buscando cualquier cosa que pudiera usar. Fue entonces cuando tropezó con los archivos de la adquisición del astillero Valente. Lo que descubrió la dejó helada. No había sido una simple quiebra empresarial. Había sido un sabotaje deliberado. Su padre había creado una crisis financiera artificial en la empresa para obligar al padre de Lucas a vender por una miseria, para luego revender los terrenos con una ganancia astronómica a una corporación que planeaba construir un resort de lujo. Era ilegal, inmoral y cruel. Y tenía las pruebas. Copió los archivos en una unidad USB, su corazón latiendo con una furia fría. Ya no se trataba solo de su propia libertad. Se trataba de hacer justicia para Lucas y su familia. El día de la boda llegó. La mansión estaba adornada con miles de orquídeas blancas, la misma imagen que Ricardo había descrito meses atrás y que le había revuelto el estómago. Los invitados, la flor y nata de la alta sociedad, llenaban los jardines. Sofía se miró en el espejo. El vestido de novia de diseñador, que costaba más que la casa de Elena, se sentía como una mortaja. Pero en sus ojos no había miedo. Había fuego. Bajó las escaleras, del brazo de su padre, su rostro un velo de serenidad. Caminó por el pasillo, pasando junto a filas de rostros sonrientes y falsos. Al final, Ricardo la esperaba, con una sonrisa triunfante. Todo iba según su plan. El oficiante comenzó la ceremonia. Cuando llegó el momento de los votos, la mansión se quedó en un silencio expectante. Yo, Isabella, comenzó a decir Ricardo. No, dijo Sofía, su voz clara y resonante. Un murmullo recorrió a los invitados. Ricardo la miró, su sonrisa vaciló. ¿Qué? He dicho que no, repitió ella, girándose para mirar a los invitados. No me casaré con este hombre. Y esta boda es una farsa. Fernando Delacroix se puso de pie, su rostro lívido. Isabella, ¿qué crees que estás haciendo? Estoy diciendo la verdad, padre.
Algo que esta familia nunca ha valorado. En ese momento, las puertas del salón se abrieron. El abogado de Sofía, el señor Morales, entró acompañado de 2 agentes de policía. El caos estalló. Fernando de la Croix, dijo el señor Morales con voz potente, está usted bajo arresto por fraude, extorsión y manipulación del mercado. Tenemos pruebas irrefutables. Le entregó la unidad USB a uno de los agentes. La cara de Fernando se descompuso. Miró a Sofía con puro odio. Tú, Ciceo. Tú has hecho esto. Solo saqué a la luz lo que hiciste, respondió ella con calma. Mientras los agentes se llevaban a su padre, Sofía se giró hacia Ricardo, que la miraba con horror. Y en cuanto a ti, nuestro compromiso se acabó el día que me trataste como una propiedad. Ten una buena vida, Ricardo. Se quitó el anillo de compromiso de diamantes y lo dejó caer en su copa de champán. Sin mirar atrás, empezó a caminar para salir del salón. Se arrancó el velo de la cabeza y lo tiró al suelo. Mientras caminaba por el pasillo, dejando atrás el caos y el colapso de su antiguo mundo, solo un pensamiento ocupaba su mente. Tenía que volver a Puerto Esperanza. No sabía si Lucas la perdonaría. No sabía si podría. Pero tenía que intentarlo. Tenía que volver a casa. Salió de la mansión, tomó un taxi y se dirigió a la estación de autobuses. Llevaba puesto un ridículo vestido de novia de miles de dólares, pero por dentro, por primera vez desde que salió de Puerto Esperanza, Sofía se sentía libre de verdad. El autobús que la llevaba de vuelta a Puerto Esperanza era un marcado contraste con el que la había llevado la primera vez. Entonces, huía hacia lo desconocido, llena de miedo y una esperanza frágil. Ahora, regresaba a lo único que conocía como hogar, llena de una determinación de acero pero con el corazón en un puño. El ridículo vestido de novia blanco llamó la atención de todos los pasajeros, pero a Sofía no le importó. Era un símbolo de la vida que había quemado hasta los cimientos. A mitad de camino, se detuvo en un área de servicio, compró unos vaqueros y una camiseta en una tienda barata y se cambió en el baño. Dejó el vestido de novia en un contenedor de basura. Era una liberación. Al llegar a Puerto Esperanza, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El pueblo parecía exactamente igual, pero para ella, todo había cambiado. El aire olía a sal y a casa, pero también a incertidumbre. Caminó por las calles familiares, su corazón latiendo con fuerza. Vio a algunos vecinos, que la miraron con sorpresa, pero nadie dijo nada. Se dirigió directamente a la cafetería. La sirena varada estaba llena del bullicio de la cena. Tomó una respiración profunda y entró. Todas las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron. Y allí, detrás de la barra, estaba Elena, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Sofía, susurró. Sofía se acercó a la barra, consciente de todas las miradas puestas en ella. Hola, Elena. Niña, ¿qué estás haciendo aquí? Creí que... La boda se canceló, la interrumpió Sofía con una pequeña sonrisa. Renuncié. A todo. La expresión de Elena pasó de la sorpresa al respeto y luego a una cálida sonrisa. Salió de detrás de la barra y envolvió a Sofía en un fuerte abrazo. Sabía que tenías agallas, le dijo al oído. Bienvenida a casa. Las palabras de Elena, bienvenida a casa, casi hicieron que Sofía se derrumbara. Pero se mantuvo firme. Tenía una última batalla que librar. Elena, ¿dónde está? No necesitaba decir su nombre. Elena lo supo de inmediato. Su sonrisa se desvaneció. Está en el taller. Apenas ha salido de allí. Sofía, está muy herido. Lo sé, dijo Sofía en voz baja. Es mi culpa. Tengo que arreglarlo. Salió de la cafetería, dejando atrás un murmullo de conversaciones reanudadas. El camino hacia el muelle se sintió como el más largo de su vida. La puerta de su taller estaba cerrada. La luz se filtraba por debajo, una franja amarilla en la creciente oscuridad. Durante un largo momento, se quedó allí, con la mano levantada, sin atreverse a llamar. ¿Y si él la echaba?
¿Y si se negaba a escucharla? Respiró hondo y llamó a la puerta. El sonido pareció resonar en todo el muelle. No hubo respuesta. Llamó de nuevo, más fuerte esta vez. Lucas. Soy yo, Sofía. Por favor, abre la puerta. El silencio que siguió fue terrible. Pensó que no iba a abrir, que se había ido. Cuando estaba a punto de darse por vencida, escuchó el sonido de un pestillo que se corría y la puerta se abrió una rendija. Lucas apareció en la abertura. Parecía terrible. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, su barba había crecido y llevaba la misma camiseta manchada que la última vez que lo vio. Sus ojos azules, antes tormentosos, ahora estaban apagados y llenos de cansancio y dolor. La miró, sin sorpresa, casi como si la hubiera estado esperando. Pero en su rostro no había alegría. Solo una profunda tristeza. ¿Qué quieres, Delacroix?, preguntó, su voz ronca por la falta de uso. El uso de su apellido fue como una bofetada. Quiero hablar, dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. No tenemos nada de qué hablar. Creo que todo quedó muy claro la última vez. Intentó cerrar la puerta, pero ella puso el pie para detenerlo. No, no quedó claro, insistió ella. Me juzgaste sin dejarme explicar. Me debes 5 minutos, Lucas. Por todo lo que tuvimos, o por lo que creímos tener. Solo 5 minutos. Luego, si todavía quieres que me vaya, desapareceré y no volverás a oírme jamás. Él la miró durante un largo momento, una batalla librándose en sus ojos. Finalmente, con un suspiro de derrota, abrió la puerta y se hizo a un lado. 5 minutos. Ella entró. El taller olía a madera y a soledad. Estaba desordenado, las herramientas esparcidas, como si reflejara el caos en la mente de su dueño. Vio su cuaderno de bocetos sobre la mesa de trabajo, abierto en la página del retrato de él. Empezaste mintiéndome sobre tu nombre, fue lo primero que dijo él, sin mirarla. Mi nombre de pila es Isabella, sí, admitió ella. Pero siempre he sido Sofía. Es el nombre que mi madre quería para mí. El nombre que sentía que era el mío. Isabella era, el nombre de la heredera. La muñeca de mi padre. Huí de ese nombre tanto como de todo lo demás. Él se giró para enfrentarla, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Y lo demás? ¿Huiste también de tu apellido? ¿El mismo que el del hombre que destruyó a mi familia? No sabía quién eras cuando llegué aquí, Lucas, dijo ella desesperadamente. No supe la conexión con tu familia y la mía hasta la noche en que me lo contaste en el barco. Te juro que no lo sabía. ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? ¿Por qué seguir con la mentira? Porque tenía miedo, exclamó ella, su voz quebrándose. Tenía miedo de perderte. Te había encontrado a ti, había encontrado este lugar, había encontrado la felicidad por primera vez en mi vida. Y tú me contaste esa historia llena de tanto odio y tanto dolor. Sabía que si te decía la verdad, me mirarías exactamente como me miraste en la plaza. Y no podía soportarlo. Fui una cobarde, lo sé. Y lo siento. Lo siento más de lo que puedas imaginar. Él se quedó en silencio, absorbiendo sus palabras. ¿Qué pasó con tu boda? Nunca hubo una boda. Era todo un acuerdo comercial. Lo detuve todo. Hoy. Le contó todo lo que había pasado, el descubrimiento de los crímenes de su padre, el plan con el abogado, la escena en medio de la ceremonia. Mi padre ha sido arrestado, terminó, su voz apenas un susurro. Lo hice por mí, para ser libre. Pero también lo hice por ti. Por tu padre. Para que se hiciera justicia. Envié toda la información a los abogados para que tu madre pueda reclamar lo que es suyo por derecho. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. La magnitud de lo que ella había hecho, el riesgo que había corrido, lo golpeó con toda su fuerza. Vio a la mujer que tenía delante, no a una heredera, no a una Delacroix, sino a Sofía. Valiente, fuerte y desesperadamente enamorada. El muro de odio que había construido a su alrededor comenzó a derrumbarse.
Se acercó a ella lentamente, y ella se estremeció, sin saber qué esperar. Él levantó la mano y, con una delicadeza que la sorprendió, le rozó la mejilla con el pulgar. «¿Hiciste todo eso?» «Haría cualquier cosa por ti, Lucas», dijo ella, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Te mentí sobre mi pasado, pero te juro que nunca, nunca, te mentí sobre mis sentimientos. Cada beso, cada caricia, cada palabra, todo fue real. Te amo. Y si no puedes perdonarme, lo entenderé. Pero tenía que decírtelo. Tenías que saber la verdad». Él no dijo nada. Simplemente la miró a los ojos durante lo que pareció una eternidad. Luego, en un movimiento rápido, la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia sí, enterrando su rostro en su pelo. Ella sollozó contra su pecho, sintiendo cómo se rompían todas sus defensas. «Yo también te amo, Sofía», murmuró él contra su cabello, su voz ahogada por la emoción. «Mi odio por tu mundo me cegó. Mi orgullo casi me hace perder lo mejor que me ha pasado en la vida. Estaba tan herido, y te lastimé. ¿Puedes perdonarme tú a mí?» Ella levantó la vista. Su rostro bañado en lágrimas, y sonrió. «No hay nada que perdonar». Él se inclinó y la besó. Fue un beso que selló todas las heridas, que barrió todas las mentiras y el dolor. Era un beso de perdón, de redención y de un nuevo comienzo. Era el beso de dos almas que se habían encontrado, perdido y vuelto a encontrar, su amor forjado en el fuego y más fuerte que nunca. El sol de la mañana se filtraba por las sucias ventanas del taller, pintando rayas de luz dorada sobre el suelo polvoriento. Sofía se despertó envuelta en los brazos de Lucas, en la estrecha cama que él tenía en un rincón. Llevaba puesta una de sus viejas camisetas, que le quedaba enorme y olía a él. Se sentía más en casa que en ninguna de las lujosas habitaciones de la mansión. Se quedó quieta, observándolo dormir. Su rostro, en reposo, parecía más joven, desprovisto de la tensión y el dolor de las últimas semanas. Las líneas de su frente estaban suavizadas, sus labios ligeramente entreabiertos. Una oleada de amor tan abrumadora la invadió que le dolió el pecho. Él era su puerto seguro, su ancla en el mundo. Con cuidado de no despertarlo, se levantó de la cama. Vio su ropa de ayer doblada sobre una silla y se vistió en silencio. Se detuvo frente a la mesa de trabajo, donde aún estaba abierto su cuaderno de bocetos. Lo tomó y, con un lápiz, empezó a dibujar en la página de al lado del retrato de Lucas. Dibujó su mano, callosa y fuerte, entrelazada con la suya, más delicada. Era un símbolo de todo lo que eran, dos mundos diferentes que encajaban perfectamente. Lucas se despertó cuando ella terminaba los últimos trazos. Se sentó en la cama, observándola en silencio durante unos instantes. «Buenos días», dijo, su voz aún ronca por el sueño. Ella se giró con una sonrisa. «Buenos días». Él le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina que iluminó toda la habitación. «¿Eso es para mí?» Ella asintió y le mostró el dibujo. Él lo miró, luego la miró a ella, y una emoción profunda llenó sus ojos. «Es perfecto», dijo. «¿Tienes hambre?» Se encogió de hombros. «¿Podría comer?» «Vamos a la Sirena Varada. Enfrentemos al mundo juntos». Salieron del taller de la mano. El pueblo estaba despertando. Los pescadores preparaban sus redes, el olor a pan recién hecho flotaba desde la panadería. Cuando caminaban por el muelle, algunas personas los miraban con curiosidad, murmuraban entre sí. Pero Lucas mantuvo la cabeza alta, su mano apretando la de Sofía con firmeza. Era una declaración silenciosa para todo el pueblo: «Ella está conmigo». Se acabó el juicio. Cuando entraron en la cafetería, el lugar se quedó en silencio por un segundo, y luego, como si una señal invisible se hubiera dado, la vida volvió a la normalidad. Elena los vio desde detrás de la barra, y una enorme sonrisa se extendió por su rostro. «Ya era hora», dijo a modo de saludo. «Les prepararé su mesa favorita». Su aceptación fue el catalizador que rompió el hielo. El viejo Mateo se acercó y le dio una palmada en la espalda a Lucas. «Me alegro de verte sonreír de nuevo, muchacho». Le hizo un guiño a Sofía.
Y tú, niña. Eres más fuerte de lo que pareces. Poco a poco, Puerto Esperanza los acogió de nuevo. La historia completa de lo sucedido con el padre de Sofía y la justicia para la familia de Lucas se difundió, y la gente entendió la magnitud de lo que había hecho. Ya no era la heredera mentirosa, era la mujer que había derribado a un gigante para proteger a uno de los suyos. Los meses siguientes fueron una reconstrucción, tanto literal como figurada. Con la compensación que recibió su madre por el fraude de Delacroix, Lucas pudo comprar el antiguo astillero de su familia y empezar a expandir su negocio. Sofía, que oficialmente renunció a cada céntimo de la fortuna de Delacroix, trabajó a su lado. Se encargó de la contabilidad, del diseño del nuevo logotipo, e incluso aprendió a barnizar madera. Encontró una alegría simple y profunda en construir algo juntos, con sus propias manos. También convirtió una pequeña parte del nuevo astillero en su propio estudio de arte. Empezó a pintar en grandes lienzos, capturando la luz y el color de Puerto Esperanza. Vendió su primer cuadro a un turista por una suma que la hizo llorar de orgullo. Era el primer dinero que ganaba con su verdadera pasión. Un año después, en un día soleado de otoño, en la misma playa donde habían dado sus primeros paseos, Lucas se arrodilló. No tenía un anillo de diamantes. En su lugar, le ofreció un anillo que él mismo había tallado en un trozo de madera de olivo, con una pequeña perla incrustada que había encontrado un viejo pescador. Sofía, mi amor, mi valiente marinera, comenzó él, su voz temblando de emoción. Me enseñaste que los verdaderos tesoros no son de oro ni de plata, sino de verdad, de amor y de segundas oportunidades. Sé que no puedo ofrecerte yates de lujo ni mansiones, pero te ofrezco mi corazón, mis manos trabajadoras y una vida de amaneceres sobre este mar. ¿Quieres ser mi esposa? Sofía lloraba y reía al mismo tiempo. Sí, dijo, arrodillándose en la arena frente a él. 1000 veces sí. Se casaron unas semanas después, en una ceremonia sencilla en el muelle. Todo el pueblo estaba allí. Elena la ayudó a vestirse, Mateo la llevó al altar improvisado. No hubo orquídeas de Hawái, sino guirnaldas de flores silvestres que los niños del pueblo habían recogido. No hubo champán caro, sino vino local y la deliciosa comida de Elena. Cuando dijeron sus votos, con el sonido de las olas como música de fondo, Sofía supo que había llegado a casa. El legado de los Delacroix se había desvanecido en la vergüenza y los titulares de los periódicos, pero el legado de los Valente estaba renaciendo, construido sobre cimientos de honestidad, trabajo duro y un amor inquebrantable. Pasaron los años. El astillero Valente se convirtió en el más respetado de la costa, conocido por la calidad y el arte de sus barcos. La pequeña galería de arte de Sofía se hizo famosa, atrayendo a visitantes que buscaban la belleza auténtica que ella capturaba en sus lienzos. La pequeña casa que una vez había dibujado en su cuaderno de bocetos ahora era real, construida en un pequeño acantilado con vistas al mar, con el taller de Lucas a un lado y su estudio en el otro. Y una tarde, mientras el sol se ponía, Sofía estaba sentada en el porche, meciendo a una niña de 2 años con el pelo oscuro de su padre y los ojos curiosos y brillantes de su madre. La llamaron Marina. Lucas se sentó a su lado, rodeándolas con su brazo. Miraron a su hija, que señalaba con su dedito a un barco de pesca que regresaba al puerto. Barco, dijo la niña, su primera palabra clara. Lucas y Sofía se miraron y rieron. La risa se mezcló con el sonido de las olas, una melodía perfecta de felicidad y paz. Lucas casi la pierde por un orgullo ciego, por un odio heredado, creyendo que el mundo del que ella venía era la única definición de su alma. Pero cuando vio la verdad en su arte y el valor de su corazón, el arrepentimiento y el amor le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Lucas y Sofía es un poderoso recordatorio de que nuestro origen no define nuestro destino, y que el amor verdadero es lo suficientemente fuerte como para derribar los muros que construimos alrededor de nuestros corazones. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del perdón y la valentía, en la persona que siempre debimos ser. Ese gustó inscríbase no canal.